¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Les saluda a su amigo y hermano Antonio García Hernández en este canal Estudiando al Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para adultos en esta hora. Queremos repasar, con ayuda de Dios, la lección número 2 para el 8 de julio del año 2023, titulada El Gran Plan Cristocéntrico de Dios. En esta guía de estudio, titulada El Libro de Efesios, acompáñenos en esta hora, ya que ya empezamos. Vamos, como siempre, antes de iniciar este repaso de lección, a tener una palabra de oración. Sea el Espíritu Santo nuestra guía y nuestra dirección. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente Tú lo mereces. Y te agradecemos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de abrir tu palabra en esta hora. Acompáñanos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea nuestro director y guía en esta hora. Que nuestros pecados puedan ser perdonados, Señor, y que la sangre de Jesucristo sea suficiente para ellos, Señor. Grítanos con poder, bendícenos, oh Señor, en esta hora. Bendice a aquellos que nos escuchan y nos han de escuchar, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. El gran plan cristocéntrico de Dios. Vamos al versículo de memoria, estimados amigos y hermanos, que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. El cristianismo no es solo otro movimiento religioso, como muchos detractores de la verdad hacen creer al mundo, sino es un plan majestuoso de Dios, del Dios vivo, en beneficio de todo el mundo mediante Cristo Jesús. Su vida, su ministerio, su carácter, su amor y su sacrificio y su muerte en la cruz, su resurrección y su obra de expiación en el santuario celestial por su iglesia, Hebreos 9:24, y la predicación de su evangelio, ha dado testimonio de que tenemos un Dios verdadero y no emulado o inventado por manos y mentes humanas. Necesitamos creer esto por fe, pero una fe viva, como la del apóstol Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. Es quizá Pablo uno de los autores más inspirados por el Espíritu Santo de la Biblia, quien más ha revelado no solo la naturaleza humana y divina de Cristo, sino también el plan de salvación que incluye cómo vivir una vida mediante Cristo Jesús. Esta semana estudiamos sobre la carta de agradecimiento que Pablo escribió a los Efesios, alabando a Dios por las bendiciones derramadas por él, tan esenciales para la vida del creyente como un traje espacial lo es para alguien que camina en la luna. Pablo argumentó que Dios ha actuado con esas bendiciones esenciales desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, y lo alaba por trabajar a lo largo de la historia en favor de los creyentes. Y Pablo comienza su carta hablándonos de Cristo, Efesios 1 del 3 al 14. En Cristo, Dios nos escogió y nos aceptó. En Cristo hemos sido perdonados y redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de salvación de Dios. En Cristo, la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y armonía. En Cristo vivimos llenos de alegría y de alabanza, y yo digo amén. Gracias a nuestro Salvador, gracias a Cristo, recibimos el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Cristo podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. Teniendo en consideración esto que acabamos de decir,
vamos a ver algunos puntos importantes que nos trae esta lección en esta hora. Número 1, los dones que Dios nos da en Cristo. Número 2, una respuesta a sus dones. Número 3, un anticipo de los dones futuros. Recapitulando, vamos entonces a ver, número 1, los dones que Dios nos da en Cristo. Número 2, vamos a ver nuestra respuesta a sus dones, Y número 3, vamos a ver un anticipo de los dones futuros. Vamos al primer punto, los dones que Dios nos da en Cristo. Para ello quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ir al capítulo 1, versículos del 3 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendito sea el Dios, versículo 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Número 5. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y número 6. Para la alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es eso de aceptos en el amado? Dios nos ha otorgado en Cristo bendiciones espirituales, dice el versículo 3, en los lugares celestiales. Esta es una referencia al lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el versículo 20 de Efesios 1, ¿verdad? Lo cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y se sentó a su derecha en los lugares celestiales. Yo digo amén, ¿verdad? Porque si esto no fuera así, vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y una referencia al plano espiritual donde se mueven los ángeles, tanto buenos como malos. Y una referencia, o sea, Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Para Dios ya estamos sentados con Él, ¿verdad? No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por todos los méritos en Cristo y por Cristo. Ya estamos sentados ante Él, junto a Jesús, en los lugares celestiales. Nos dice ahí el capítulo 2, versículo 6. Tomen sus Biblias, vamos a estar utilizando mucho la Biblia en este estudio, ¿verdad? Sí, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo junto Jesús en los lugares celestiales. Es interesante lo que dice el versículo 6 acerca de que por un lado estamos sentados al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, pero dice antes, dice, y también junto con Él nos resucitó. ¿Qué estábamos muertos? ¿Sí? En el pecado estábamos muertos. Por una vez que Jesús resucitó, nos resucitó con Él, ¿verdad? Somos un testimonio vivo para los ángeles, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Efesios 3:10. Para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, ¿verdad? Efesios 3:10, ¿verdad? Y debemos amarnos contra el ataque de los ángeles caídos que habitan
en ese plano espiritual, de acuerdo a lo que dice Efesios 6:12, ¿verdad? La batalla que libraron no es contra gente de carne y hueso, ¿verdad?, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Aunque Pablo dice que nuestra lucha no es directamente con carne ni sangre, sin duda durante toda la historia de este mundo ha habido hombres y mujeres impíos que trabajan y sirven de instrumentos, ¿sí?, para el enemigo de las almas, esto es de Satanás, ¿verdad? Un ángel ya caído. Hasta aquí, ¿verdad?, podemos entender esto. Pero ¿cuáles son las bendiciones, regalos o dones que Dios nos da? ¿Verdad? El versículo 4 del capítulo 1 nos da una pista, ¿verdad? Y somos bendecidos ya que nos están considerando como santos, ¿verdad? Dice el versículo 4 de Efesios 1, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos. Qué privilegio, ¿verdad? Santos e intachables, ¿verdad? Otras versiones dice y sin mancha. Número 2, somos adoptados como sus hijos. El versículo 5 dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, ¿verdad? Y número 3, nos hace aceptos al amados, es decir, aunque nuestra naturaleza, ¿sí?, sea corrupta, ¿verdad?, sea pecadora, ¿sí?, en Cristo somos aceptos, ¿sí?, en el amado, ¿sí?, somos aceptos en el amado, ¿no? Vamos a pasar al siguiente aspecto de el primer punto, los dones que Dios nos da en Cristo, ¿verdad? Otro don que nos otorga en Cristo es la redención por su sangre, ¿verdad? Vamos al versículo 7 y 8, dice, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó, versículo 8, sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Pablo escribe a personas que, como nosotros, habían sido un día hijos de la ira, es decir, esclavos del pecado, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, es decir, vivíamos en la carne, ¿verdad?, y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, éramos hijos del enemigo de las almas, ¿verdad? Hijos del enemigo de las almas. Ahora, pero habían sido redimidos, es decir, liberados de la esclavitud y del pecado, versículo 7. En él tenemos la redención por medio de la sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, ¿verdad? La redención era el medio mediante el cual un esclavo quedaba libre de su amo, en este caso del pecado. Junto con la redención, recibimos también el perdón de nuestros pecados a través de un enorme costo, ¿verdad? Ahí en la cruz, Cristo derramó su sangre, ¿verdad? Ese fue el precio, ¿sí?, por nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a corroborar esto en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero.
Este es un enorme don y bendición que Dios nos ha dado, sin duda. Muchas veces no alcanzamos a entender esto. Pensamos que la salvación es algo que por el poder de Dios, se nos da. No, esto es parte, ¿sí?, del plan de salvación, ¿verdad? Un plan cristocéntrico, ¿sí?, que Dios tenía establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Así que es la sangre preciosa de Cristo la que nos da el perdón de los pecados, la redención, ¿verdad?, a todos los que vivíamos antes, esclavos del pecado, ¿sí? Esto lo manifestamos, ¿verdad?, ¿sí?, como una cosa que ya es un hecho en nuestras vidas. Así que si esto no se cumple en tus vidas, tienes que hacer los ajustes necesarios para que esto sea una realidad en tus vidas. Esto implica que dejamos de ser objetos sin valor, usados por un dueño tirano para convertirnos en seres libres y de un enorme valor, ¿verdad?, de ser hijos e hijas de Dios. Otro de los dones que Dios nos da en Cristo es que todas las cosas están reunidas en Cristo. Vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 1 del libro de Efesios. Tomen sus Biblias. Dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Aquí está hablando en futuro, ¿verdad? Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de la salvación. ¿Sí? ¿Es importante la salvación para nosotros? Sí. Algunos no saben qué es eso. Algunos se preguntan, bueno, ¿qué es la salvación? El apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos, ¿verdad?, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y también nos habla acerca de que aun cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Eso nos habla de que todas las cosas están reunidas en Cristo, ¿verdad? Ahora, Dios nos ha hecho conocer su designio secreto, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo, que se cumpliera finalmente a su debido tiempo. Este plan es el de unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Ya lo leímos ahí en los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios. Ahora, Pablo dedica el resto de la carta a delinear ese plan. ¿Qué consiste ese plan? La unidad en Cristo se basa en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, ¿verdad? Efesios 15, Efesios 1:15 hasta el 2:10. El plan comienza unificando a la humanidad, ¿verdad?, judíos y gentiles, en una sola iglesia. Capítulos 2 del libro de Efesios, versículos 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. Número 3, la iglesia, por lo tanto, debe permanecer unida, evitando conductas que la separen. Hay muchas conductas que nos separan aún no estando dentro de la iglesia. Puede ser la infidelidad, ¿verdad? Puede ser nuestras malas conductas, ¿verdad? Nuestro carácter imperfecto, nuestra soberbia, nuestra envidia, peleas, etcétera, etcétera. Todas las cosas que el apóstol Pablo menciona ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, al hablar de las cosas de la carne, ¿verdad? Entonces la iglesia, como un ejército, ¿verdad?, unido, luchará con vigor por la paz en el nombre de Cristo. Vamos a leer por lo menos este capítulo de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo,
manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí viene el consejo: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo, ¿verdad? Y luego viene que no tenemos batalla contra carne ni sangre, ya lo explicamos, y nos pide que echemos mano de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y que nos mantengamos firmes, fijados en el cinturón de la verdad, ¿verdad? Ahí vienen los elementos que constituyen la armadura de Dios. Entonces él de alguna manera está considerando, ¿sí?, está viendo en ese momento la armadura literal que trae un soldado, ¿verdad? Por eso habla de como un ejército unido, ¿verdad? Y su principal elemento que pone en primer lugar es que andemos en la verdad, ¿verdad? Y después que andemos en justicia, practicando el evangelio de paz. Además, que tengamos fe para que podamos apagar todas las flechas incendiarias del maligno y estemos conscientes o tengamos siempre presente que al aceptar a Cristo, sí, obtenemos la salvación, y que tengamos y siempre podamos hablar con un escrito está, ¿verdad? Todos esos elementos, sí, componen la armadura de Dios. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atento siempre, orando por todos los santos. Dice: oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y por último, del cual yo soy embajador. Usted y yo somos embajadores del cielo, de Cristo, ¿sí?, para que el mundo pueda conciliarse, ¿sí?, con Dios, ¿verdad? Vamos al segundo punto ya, nuestra respuesta a sus dones. Nuestra respuesta a sus dones, sin duda, es para alabanza de su gloria, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. Para reforzar nuestra confianza y nuestra identidad como cristianos, Pablo nos recuerda que Dios nos ha dado bendiciones, nos ha hecho hijos e hijas de Dios, y tiene un plan especial que realizará a través de nuestro unir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas en Cristo. Ahora, debemos ser conscientes de la confianza que Dios ha depositado en nosotros como respuesta, ¿verdad? Nuestra vida debe ser como para su gloria, para su alabanza, ¿verdad? Para su alabanza de su gloria. Además, en Cristo fuimos también herederos, versículo 11, ya lo leímos. En él participamos de la herencia, pues fuimos predestinados como para los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Pablo, al parecer, o al leer estas citas, pareciera como que si usted y yo ya estuviéramos predestinados para la salvación. No es así, ¿verdad? Dios tenía un plan desde un principio. Eso incluye solamente a todos aquellos que acepten, ¿sí?, reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, que acepten a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? Pero no solo recibimos una herencia de parte de Dios, sino que nosotros mismos nos convertimos en una herencia para Dios, ¿verdad? Vamos a leer allí en Éxodo capítulo 19 y 5 lo siguiente: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Sin duda, en esta cita habla de cómo Dios sacó del mundo, es decir, de Egipto, literal,
al pueblo israelita. De la misma manera a nosotros nos ha sacado del mundo para su gloria, o para su alabanza de su gloria. ¿Ah? Vamos al último punto, un anticipo de los dones futuros. Leemos en Efesios del capítulo 1, versículos 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, interesante, ¿no? Que es el evangelio que los lleva a la salvación, ¿verdad? Y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios quiere que estemos seguros de que recibiremos la herencia con Jesús y que disfrutaremos de cosas que ojo no vio, ni oído oyó. 1 Corintios 2:9. Para ello nos ha dado el Espíritu Santo, Juan 14:26. ¿Verdad? No os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, otro paracleto, ¿verdad? Otro igual a mí. Y Pablo nos explica usando dos metáforas. ¿Qué significa sello? ¿Verdad? ¿Qué significa sello? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Yo digo amén, porque si no fuera así, el agua por sí sola no tiene ningún poder, ¿verdad? Entonces recibimos el Espíritu Santo y quedamos marcados como propiedad divina. Número 2, las arras. El hecho de tener el Espíritu Santo es una garantía de que somos parte del pueblo de Dios y de que recibiremos la herencia prometida. En el mundo comercial, las arras constituyen el primer pago que se realiza para asegurar que se realizarán el resto de los pagos. Ahora, disfrutamos de parte de la herencia, pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Claro, sin duda, la presencia de Cristo, verlo cara a cara, será la mejor herencia que usted y yo tengamos una vez que se cumplan todas las cosas que Dios ha prometido y que están dentro de ese plan cristocéntrico que Dios ha trazado y que ya se está cumpliendo, ¿sí? Y pronto se cumplirá lo que falta. Yo digo amén. Terminamos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada, hijos e hijas de Dios, del 29 de noviembre. Las mercedes de Dios os rodean a cada momento y os sería provechoso considerar cómo y de dónde os vienen las bendiciones cada día. Permitid que las preciosas bendiciones de Dios despierten gratitud en vosotros. No podéis enumerar las bendiciones de Dios, la constante bondad amorosa de que os hace objeto, ¿verdad? Porque son tan abundantes como las refrescantes gotas de la lluvia, ¿verdad? Hay nubes de gracias suspendidas, listas para derramarse sobre vosotros. Si apreciareis el valioso don de la salvación, seréis sensibles a la diaria vivificación de la protección y el amor de Jesús. Seríais guiados por los caminos de paz. Sin duda, de mucha ayuda es la palabra de Dios. Atesoremos enormemente y valoremos todas y cada una de las cosas que allí están escritas, que sin duda nos ayudarán en nuestra vida diaria, ¿sí? Para que siempre pongamos nuestra vista, nuestros ojos, nuestro corazón en todas las promesas de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Agradezco enormemente que hayan estado con nosotros hasta este punto de esta lección. Gracias. Les invitamos para que nos acompañen en la lección número 3 de esta escuela sabática para adultos, de esta lección
del libro de Efesios.